La Perla del Pacífico es una ciudad muy grande, también conocida como la urbe porteña. Guayaquil ha avanzado en su fachada, convirtiéndose en una ciudad turística. Pero resulta que esta no es solo la 9 de octubre, Las Peñas, el Malecón o Guayarte. Guayaquil es mucho más. Y ahora vamos a profundizar, sobre todo en el sector conocido como La Ladrillera. Estas ciudades que tienen gran concentración económica son ciudades que se convierten en imanes. Entonces, tras vivir ese momento de que la autoridad llama una maquinaria y me derrumba mi hogar en un segundo, porque en un segundo era derrumbado todas las casas de cañas. Según autoridades municipales, mencionan que este problema, que es antiguo, no le compete solamente al municipio de Guayaquil, sino también al gobierno central. Decidimos realizar una visita a la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Tuvimos la oportunidad de conversar con el arquitecto Melvin Hoyos, quien se desempeña bajo el cargo de director de Cultura, y nos habló sobre el nacimiento de estas conocidas zonas vulnerables. A ver, vamos a definir conceptos, ¿ok? No solo Guayaquil, todas las ciudades grandes de la América Latina y de los países del tercer mundo tienen un problema social muy grave. ¿Cuál es ese problema social? Es que estas ciudades que tienen gran concentración económica son ciudades que se convierten en imanes, en atractivas, en centros poblacionales atractivos para la gente que en el campo pierde su fuente de trabajo. Los países del tercer mundo que no le dan importancia a los servicios que tiene que tener el campo, llámese educación, llámese servicios básicos, pero en el campo, ¿ya? Para que la gente no se traslade a los núcleos urbanos, sino que tengan todo lo que necesitan en donde ellos producen. Esos gobiernos provocan migraciones a los grandes centros poblacionales que terminan convirtiéndose en un problema para el centro poblacional, para la gente que habita en el centro poblacional y para la gente que se traslada a un lugar en donde creen que está la respuesta a sus problemas. Usualmente, cuando escuchamos hablar del norte de Guayaquil, creemos que es la zona de la gente adinerada, pero no es del todo cierto. En el norte también existen estos sitios conocidos como zonas marginales o sectores vulnerables. ¿Y quiénes mejores que los habitantes de La Ladrillera que nos comenten sobre su vida en este sector? Bueno, yo aquí vine a vivir porque yo vivía alquilando, no me alcanzaba, no tenía cómo pagar alquiler. Entonces encontré Hogar de Cristo y Hogar de Cristo me ayudó con una casita. De ahí encontré una jefa y esa jefa me ayudó con este terrenito. El trato con respecto a la salud en el sector no se aleja de la realidad a nivel nacional. Lo que es la salud también es pésima, porque en antes era como más fácil. Nosotros en antes pues íbamos en la mañanita, cogíamos un turno, así nos atendieran 2, 3, 4 de la tarde, pero nos atendían. Ahora no, ahora uno tiene que ir por emergencia, pero muriéndose, diciendo que se está muriendo para que lo atiendan. Pero lo que le dan es paracetamol o pastilla para los bichos. De ahí no le dan nada. Lo único que lo mandan a uno es que tiene que sacar una cita médica, llamar al ciento no sé qué número que tiene que llamar. Pero es mentira, uno se mata llamando todos los días y no le dan una cita.
Nos dirigimos hasta la Universidad de Guayaquil y pudimos conversar sobre este tema con la doctora Laura Viteri. El asunto es que tienen que agendar todo, tienen que el call center, y si el call center no funciona, ¿cómo van a armar? Y que si llega un minuto atrasado ya le quitan la cita. Son 5 minutos, por favor, no somos dioses ni semidioses para estar, que porque ya llegó 5 minutos, ¿no? Yo he oído muchos colegas, 5 minutos, yo les digo que no, y les cierro la puerta. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? No quieren, no son humanizados. Son médicos. Entonces yo creo que la motivación tiene que salir de adentro. Estos sectores, tales como Monte Sinaí, Flor de Bastión, La Ladrillera, entre otros, sectores a los que durante tantos años el municipio de Guayaquil no les ha brindado la importancia necesaria para desarrollarse como el resto de la urbe. Ese centro de salud debería de tener por lo menos que la alcaldía o la prefectura rellene esa zona. Falta de servicios básicos, entre otros, son algunas de las tantas problemáticas existentes allí, pues realmente existe una falta de sensibilidad humana por parte de las autoridades ante estas personas de escasos recursos, que lo único que desean es obtener acceso a sus derechos, acceso a una vida digna. 1.135 policías, 500 miembros de las Fuerzas Armadas, apoyados por motos, caballos y hasta un helicóptero que sobrevolaba la zona, formaban parte del intenso operativo para desalojar a más de 300 viviendas ubicadas en el sector conocido como Talía Toral 1 y 2. En el 2012 se empezó a identificar que personas que venían de otras provincias y al no tener acá que un familiar los recibiera, a querer comprar terrenos y por el sector de Monte Sinaí, Ladrillera y 33 cooperativas más que se fueron asentando a medida que pasaban los meses, iban a esos lugares para obtener un espacio y empezar a armar casas de calle, ¿sí? Eso de allí después empezaban a vender, ¿sí? Pero como no eran propietarios, porque se daban cuenta de que habían personas que sí realmente tenían el interés de adquirir una propiedad, abusaban de su ingenuidad y empezaban a vender esos lotes baldíos desde $800, $1.000 hasta $5.000, ¿sí? Una vez que se empezaban a presentar las denuncias de una forma ya formal ante las autoridades, es que interviene el gobierno nacional. Hasta en una ocasión esa gente fue desalojada hasta con caballos, vía aérea, también los desalojos eran muy fuertes en lo que se refiere no solo a la cobertura periodística, sino también a la parte humana de que había mucho drama, ¿sí? ¿Cómo abordaban esa cobertura los periodistas en los medios de comunicación? Yo sí considero que a veces era de forma errada, porque a estas personas que habían sido víctimas o que habían perdido un valor económico, se las trataba también como delincuentes. Y muchas veces ellos no eran delincuentes, ¿sí? Eran personas que habían ahorrado un dinero por muchos años y que habían hecho una muy mala inversión. Esa también era otra forma de cómo los medios de comunicación abordaban de una forma muy inadecuada al indicarles de que por qué razón, ¿sí?, ese dinero que habían ahorrado no habían acudido a una inmobiliaria para dar una entrada para obtener sus casas propias. Yo tengo 5 niños, y por ahí yo no voy a salir, yo me encierro con mis hijos. Nuestros derechos no valen, nosotros somos seres humanos, igual que todos. Es importante mencionar que años atrás, algunos de estos sectores ni siquiera eran considerados por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil como parte de la ciudad, pero era algo un tanto irónico, porque en épocas de campañas políticas, estos mismos personajes sí los tomaban en cuenta, para luego volverlos a dejar en el olvido. Es allí donde mencionamos la carencia humanista hacia estas personas, que sí son parte de Guayaquil,
Sin embargo, el prometido modelo exitoso nunca tocó las puertas de su hogar.